¿Te has parado a pensar, Silvano, cuántas cosas sabemos gracias a la escritura? ¿Cuántas cosas debemos a la existencia de las letras y al esfuerzo de aquellos que a lo largo del tiempo pusieron por escrito algo de su experiencia en este mundo? ¿Cuántas cosas incluso vivimos y sentimos de forma nebulosa y sin conciencia plena hasta hallarlas al fin claramente expresadas y fijas por obra de las letras? A medida que te escribo, parándome a escuchar el ruido del bolígrafo en sus trazos mínimos y precisos, compruebo que su punta es todavía, en cierto modo, aquella otra primitiva y lejana, cuyo ruido al rayar la superficie de la piedra, la madera o la piel, dio origen a la onomatopeya graf. De esa raíz viene nuestra palabra grabar. Esa voz habita todavía en el verbo jaraso, que es grabar y rasgar, en la primera luz del sol que rasga el velo de la noche, jarama, jaravyi, y en la propia noción de carácter, jaraktir, que es algo que llevamos grabado en nuestra alma y nuestros genes. De esa remota voz viene también el verbo grafo, escribir, y el sustantivo grama, letra. La cultura nacida de este mar, Silvano, debe gran parte de su esencia y de su libertad a las letras. Sin ellas nunca hubiera llegado a ser lo mismo. Es verdad que puede haber cultura sin haber escritura, pero cuando así ha sido, saber y memoria han supeditado su existencia a la de sus depositarios, que a menudo formaron una élite, cuando no una estructura de dominio. La escritura, en cambio, guarda el conocimiento fuera de las cabezas, genera una memoria que viaja por sí sola, permite a cada uno aprender por sí mismo, crea un espacio íntimo para la duda y para el pensamiento, un espacio para la libertad. Al fin y al cabo, lo que hace grande a una cultura es su capacidad de mejorar y de influir sobre las otras. Y en el caso de esta enorme civilización, que encontró su expresión en la lengua que llamamos griega, dudo que sus incuestionables logros y su gran influencia sobre otras hubieran llegado alguna vez a producirse sin la ayuda silenciosa y tenaz de la escritura. De los escritos de los antiguos griegos conservamos aún más de 11.000 obras, muchísimas más de las que conservamos de cualquier otra cultura del pasado, pero una parte mínima siquiera de las que se guardaban en los anaqueles de la famosa biblioteca de Alejandría. La pérdida es inmensa, Silvano. Todo lo que nos queda, por mucho que parezca, no son más que las ruinas de aquella milenaria civilización, lo que ha escapado al tiempo y la barbarie, lo que el azar o el gusto de anónimos copistas han salvado, lo que sobrevivió como hapax, lo que no es solo olvido, cenizas de ave fénix. Y todo lo que queda es, en el fondo, la muestra de una cosa, de esa necesidad tan puramente humana de cifrar lo pensado, lo sentido, lo vivido, de esa necesidad de compartir emoción y memoria que condujo al denodado intento de conservar el logos, de dejarlo grabado, dormido en un silencio, para que la mirada de otro, algún día, pudiera despertarlo. El alfabeto que utilizamos hoy para escribir en griego tiene, como sabes, 24 letras. Es el que los ciudadanos de Atenas fijaron por votación en la asamblea a propuesta de un orador llamado Arquino en el año 403 a.C., siendo arconte Euclides. Ese alfabeto euclidio había desechado la digamma y la copa, utilizadas en tiempos anteriores, pero incorporaba grafías para xi, fi, gi, psi y omega. Todas mayúsculas, como seguirían siendo hasta los tiempos bizantinos, y con rasgos acordes al trazo del punzón y del cincel.
Poco antes, durante la época de Pericles, se usaba en el Ática una variante de solo 21 letras. Antes aún, en tiempos de Solón, una de 22, que conservaba todavía la digamma, y en tiempos más antiguos, una de 23, aún con la copa. En realidad, hasta que el prestigio cultural de la Atenas clásica hizo prevalecer el alfabeto euclidio, casi todas las ciudades-estado habían tenido su propia variante local del alfabeto griego, más o menos afín a la tradición jonia, doria o eolia. La variante de Eubea, una de tipo eolio, fue precisamente la que algunos colonos de esa isla llevaron al Lacio en el siglo VIII a.C., lo que explica que nuestro alfabeto latino, hijo del de Eubea, haya asimilado como letras propias la digamma y la copa. El alfabeto, como su propio nombre indica, nació como un sistema de escritura concebido para notar de forma explícita tanto sonidos de vocales, alfa, como de consonantes, beta. Un fin preciso que la escritura lineal había conseguido de manera silábica, pero que no se propusieron o alcanzaron otros sistemas de escritura como los jeroglíficos, los ideográficos, los cuneiformes o los semíticos. Solo en el alfabeto griego, los sonidos del logos adoptaban de modo individual y casi unívoco una forma visible. Solo en el alfabeto, la voz se hacía letra e iba cayendo al surco de un diminuto arado en forma de semillas sembradas en hilera. Una detrás de otra, sonido tras sonido de modo articulado, avanzando en buen orden, cambiando de sentido en cada vuelta, como se aran los campos con la yunta de bueyes, bustrofidón, o bien siguiendo el flujo del viento o de las olas, spiridón, o apiladas en forma de columna, quionidón, o alineadas todas mirando hacia la izquierda, epitaleá, o la derecha, esefcí, sobre la sementera. El alfabeto griego, del que con el tiempo nacieron el latino, el etrusco, el armenio, el copto, el rúnico, el cirílico, el gótico y todos los que llevan con propiedad ese nombre, abrió de par en par las puertas a la cultura escrita. Hasta entonces solo había registros imperfectos y rígidos de la palabra. Desde entonces, el logos contará con una nueva nave, tan alada y veloz como el propio pensamiento. Pero ¿cuándo y dónde se sitúa ese entonces? ¿Cuándo y dónde comienza el alfabeto? Esta, Silvano, es una incómoda pregunta que aún no está respondida definitivamente. Por desgracia, en casi todos los libros que puedas consultar al respecto, encontrarás dos convicciones de época moderna presentadas como hechos históricos fuera de toda duda: que el alfabeto nació cuando los griegos añadieron vocales a las letras que usaban los fenicios, y que debió de ser con fines comerciales, no mucho antes de que Homero pusiera por escrito sus poemas. Como ves, también sobre este asunto se ha dicho con frecuencia que todo comenzó en los tiempos de Homero. Pero ¿fue Homero realmente el primero que puso por escrito un canto poético? ¿Es acaso posible que la aquilatada tradición de la que Homero fue heredero se hubiera sustentado hasta entonces tan solo sobre la memoria? ¿Qué letras eran esas que los antiguos llamaban fenicias o cadmeas? ¿Eran esos fenicios el histórico pueblo semita que fundó Cartago? ¿Cómo y cuándo habían aprendido a escribir? No es fácil, Silvano, responder a estos interrogantes. Pero hoy, por si puede servirte y aprovechando el largo día que aún tengo por delante, voy a intentar contarte lo que pensaban los antiguos de la escritura y de las letras, y algo de lo que la investigación reciente nos está revelando sobre ello, no tanto como conclusiones, sino como nuevas e inquietantes preguntas. Para empezar, los antiguos griegos no tenían duda de que su escritura hundía sus raíces muy atrás en el tiempo. Homero había fijado sus largos poemas por escrito, pero también lo habían hecho otros,
como el carismático Aristeas de Proconeso, que cantó a los pueblos del norte en su Arimaspea, o creó Filo de Samos, que agasajó en su casa al propio Homero y le obsequió con una copia de su toma de Ecalia. Y antes que Homero, Corino de Ilion, en quien el Aedo se inspiró para sus inmortales obras, ya había escrito una magnífica Guerra de los Dárdanos contra los Paflagones, usando letras dóricas aprendidas del propio Palamedes. Y con letras pelasgas habían escrito sus cantos Pronapides y Timetes. Y Siagro y Orebantio de Trecén sus hexámetros sobre los sucesos de Troya. Y antes aún de la guerra de Troya, otros como Museo, Lino, Olén o Panfo también habían puesto por escrito sus cantos. Y un remoto Aedo que hoy no conocemos había redactado la antigua Foronida. Y Orfeo había escrito una teogonía, de la que habrían de copiar más tarde Hesíodo y otros muchos rapsodas, y un verso inolvidable que decía: «Canta, diosa, la ira de Deméter, la de hermosos frutos», del que no solo Homero se inspiró después para dar con un guiño un solemne comienzo a sus obras. Todos, Silvano, habían recurrido a las letras. Aquellos largos cantos de miles de hexámetros dactílicos, precisos mecanismos poéticos sujetos a la disciplina de la métrica y a las sutilezas de la duración de las sílabas, no hubieran sido nunca conservados ni transmitidos de manera íntegra sin el soporte firme de la escritura. Y cuidado, no digo de un supuesto código de signos para uso comercial recién importado desde un pueblo extranjero, sino de una escritura nacida de la propia lengua griega, afín a su índole y aquilatada ya por una arraigada tradición literaria que una vez más cuestiona seriamente nuestro dogma de la llamada Edad Oscura. Las primeras letras, esos primeros caracteres, fueron grabadas a veces sobre piedra, metal o cerámica, y otras veces, las más, sobre madera, piel curtida, barro fresco e incluso hojas de palma. La fragilidad de sus soportes ha sido sin duda la razón de su pérdida. Para hacerte una idea, piensa por un momento en la ingente cantidad de textos que existen hoy en día y en los recursos técnicos con los que contamos para conservarlos. ¿Crees que pese a ello serán muchos los escritos de hoy que sigan conservándose sobre su lecho original dentro de 3 o 4 mil años? Volvamos al pasado. El lecho de las letras solía ser entonces una piel de oveja o de cabra, curtida y desprovista de pelo, llamada difcera, una palabra griega derivada de devo, que significa remojar, como se hacen las curtidurías que aún hoy llamamos virsodepsia. La piel como soporte de escritura era algo tan antiguo que había devenido proverbial. Argeóter atis difceras legis. «Lo que dices es más viejo que la piel curtida», exclamaban entonces, como quien dice ahora, «más viejo que andar a pie». Y sin duda te hará reflexionar saber que los sumerios, ese pueblo de origen enigmático tenido por inventor de la escritura, llamaban a los textos escritos con sus cuñas dipsar, como la forma dialectal dipsara con la que algunos griegos nombraban la difcera. Las tablillas micénicas documentan la forma diptera, y en arameo, siriaco, hebreo, persa, turco, hindi, tibetano, incluso en inglés y en otras muchas lenguas, llaman a los libros, cuadernos o registros con una palabra nacida de la vieja difcera pelasga. Por analogía, el nombre de la piel se había trasladado también a las planchas de cobre para la escritura, como las que decían que usó el legendario Dictis para relatar día a día lo sucedido en Troya. Y ya en época clásica, cuando los libros eran de papiro, los jonios seguían llamándolos difcera. Incluso es muy probable que la propia palabra letra
haya nacido de la dificultad que etruscos y latinos tuvieron en su día para articular las consonantes de difcera, obstáculo que habrían allanado con la pronunciación litera. También, con frecuencia, el lecho de las letras fueron tablillas de pino marítimo llamadas pefques, tablillas de la misma madera que para hacer barcos bajaba de los montes al mar. ¿Recuerdas la tragedia de Hipólito y Fedra? Fedra, desesperada porque su hijastro Hipólito no cede a la pasión amorosa que ha inspirado en ella la diosa Afrodita, decide suicidarse. Pero antes, en venganza, escribe sobre una tablilla de pino una carta que inculpa falsamente a Hipólito de haber intentado violarla. Teseo, indignado, maldice entonces a su hijo ante Poseidón, y el dios hace que muera arrastrado por sus propios caballos. Y así, cuando un honrado mensajero lleva a Teseo la triste noticia de la muerte de Hipólito, le dice textualmente: «No llegaría a convencerme de que tu hijo ha obrado mal, ni aunque se colgara toda la estirpe de las mujeres, ni aunque todos los pinos del Ida se llenaran de letras». Llenas de referencias a las letras, pues, están las obras literarias que recrean el tiempo de los héroes antiguos. Alguien dirá que son meras licencias poéticas, pero yo dudo mucho que sus sabios autores cayeran reiteradamente en el anacronismo. Sin ir más lejos, el famoso caballo de Troya llevaba en su madera grabada la inscripción: «Los helenos a Atenea en agradecimiento por su regreso a casa». Y pensando ahora en más ejemplos, me viene a la memoria la imagen del angustiado Agamenón de Eurípides, cuando se debate escribiendo, sellando, rompiendo y volviendo a escribir sobre una tablilla de pino una funesta carta para hacer que su hija Ifigenia acuda engañada a ser sacrificada en Áulide. También recuerdo que la desdichada Ifigenia, estando ya apartada en la lejana Táuride, le entrega a los viajeros griegos una larga carta escrita sobre tablillas cosidas para que la hagan llegar a su familia en Argos. Que Heracles, antes de abandonar su casa en Traquis, deja sus órdenes escritas sobre una placa de pino. Que Palamedes es lapidado en Troya por culpa de una falsa carta filtrada por Odiseo. Que cuando el cruel Tereo le corta la lengua a Filomela para impedirle que revele que la había violado, ella lo delata por escrito bordando las letras sobre un peplo. O que Belerofonte se presenta ante Ióbates con una tablilla en la que el rey Preto había escrito muchas cosas que abaten el ánimo. Cimofthora polá, así lo dice textualmente Homero. ¿No se necesitaba, me pregunto, un buen sistema de escritura para poder transmitir en una carta tantas cosas que abatían el ánimo? Esa escritura, de tiempos anteriores al alfabeto utilizado por Homero y los clásicos, era la que los griegos llamaban con naturalidad paleagrafía, escritura antigua. Un nombre genérico que a veces especificaban con otros calificativos más concretos, como letras pelasgas, letras dorias, letras jonias, letras cadmeas o letras fenicias. Y no solo sabían de ellas por lo que habían escuchado en rapsodias, tragedias y mitos, también las habían visto. Sí, por fortuna han llegado a nosotros algunos testimonios de quienes alcanzaron a verlas con sus propios ojos en inscripciones que aún se conservaban o que de forma inesperada salían un día del seno de la tierra. Heródoto, por ejemplo, nos dice muy seguro que vio letras cadmeas grabadas en 3 trípodes de bronce cuando visitó el santuario de Apolo Ismenio en Tebas, y que además pudo leerlas, pues no eran muy distintas a las jonias, y eso que al menos una de aquellas inscripciones se remontaba a la época de Layo, el padre de Edipo. También Lucio Malio, un varón romano bien conocido en su tiempo, afirmaba haber visto en Dodona un trípode con letras antiquísimas, donde aún se leía el oráculo que Zeus había dado a los pelasgos que pasaron en época remota al territorio de los umbros. Sabemos asimismo que los atenienses, cuando estaban construyendo en Eleusis el templo de Deméter, hallaron una estela de bronce rodeada de piedras
sobre la que rezaba la inscripción: «He aquí la tumba de Deiope», una tumba que por su relevancia y por su antigüedad unos atribuyeron a la madre de Triptólemo y otros a la esposa de Museo. Y también mi estimado Pausanias, en sus múltiples viajes por la Hélade, tuvo ocasión de ver reliquias que hoy serían tesoros para los estudiosos de la lengua. Un libro atribuido al rey Piteo, abuelo de Teseo, editado por un erudito de Epidauro, una urna de cedro con letras muy antiguas, dispuestas al modo de las olas y siguiendo la marcha del arado, y una plancha de plomo roída por el tiempo junto a la fuente de Hipocrene, en la que estaban recogidos los trabajos y días de Hesiodo. A veces incluso aparecían inscripciones tan antiguas que no se parecían a las letras y que a duras penas podían ser interpretadas. Epémero pudo ver en Panquea una antiquísima inscripción jeroglífica en oro con los hechos de Urano y de otros dioses. En el santuario de Apolo Ismenio, que ya te he mencionado, también se conservaban ofrendas con letras antiquísimas que sólo muy pocos podían descifrar. No muy lejos de allí, en la región de Hipate, los beocios habían encontrado un pilar con letras de ese tipo que los sabios leyeron como un exvoto dedicado por Heracles. Y en Aliarto, también cerca de Tebas, había sido hallada la tumba de Alcmene, la madre de Heracles, con planchas de bronce y letras tan antiguas que por su aspecto jeroglífico fueron copiadas y enviadas a Egipto para ser descifradas en Menfis, donde los sacerdotes, tras cotejarlas con sus registros más remotos, las confirmaron como escritura del tiempo de Proteo, el viejo del mar de los Pelasgos. Todos sabían, pues, que la escritura de la lengua griega tenía larga historia. Existía conciencia de una escritura antigua, a partir de la cual, muy poco a poco, se había ido llegando al alfabeto. Y yo creo, Silvano, que si hoy pusiéramos en orden los no pocos pasajes que hablan acerca de esto en las obras que han resistido al tiempo, podríamos llegar a intuir lo que los propios griegos pensaban sobre cómo se había realizado ese proceso. Hagamos el intento. En la conciencia de los griegos, la escritura había comenzado con sus antepasados pelasgos, en tiempos muy remotos, antes incluso del cataclismo de Deucalión y Pirra. Por eso, de manera poética, solía atribuirse la invención de ese arte a una divinidad, ya fuera el propio Zeus, quien habría iniciado a sus hijas, las musas, Hermes, dios de la mediación y la palabra, o el titán Prometeo, gran benefactor de los mortales. Las viejas estirpes pelasgas de las que ya te he hablado fueron para los griegos las que diseminaron en su diáspora el arte de escribir. Un poeta de Rodas, Dosiades, nos dice además que las letras salieron de Creta, una sorprendente afirmación sobre la que habremos de volver dentro de un rato. Algunos autores antiguos se detienen a explicar que las aguas de aquel terrible cataclismo acabaron en su día con buena parte de las gentes del espacio griego. Entendamos aquí las tierras que rodean este mar Egeo, que destruyeron casi todo testimonio escrito en esta zona, recordemos sus frágiles soportes, y que incluso llegaron a borrar de sus mermados habitantes la memoria de las letras. Esa memoria, sin embargo, se conservó viva entre aquellos pelasgos que habían emigrado antes a otras tierras, y fueron ellos quienes muchas generaciones después trajeron esas letras de vuelta a su lugar de origen. Son varios los autores que afirman que volvieron con Cadmo, y por eso las llaman cadmeas o fenicias, pero hay otros que mencionan también a Fénix y a Dánao. Ese viejo alfabeto que Cadmo o sus parientes trajeron de las tierras pelasgas de Fenicia o de Egipto, mucho antes, claro está, de la guerra de Troya, constaba al parecer de solo 16 letras: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, iota, kappa, lambda, mi, ni, omicron, pi, rho, sigma, tav, ypsilon, que son las letras que el Arcadio Evandro habría de llevar después al Lacio. Esas letras, recibidas tal vez en un estadio algo más primitivo del que a nosotros nos resulta familiar, fueron las que, según contaban,
perfeccionó el poeta Lino para escribir los Hechos de Dioniso, y las que utilizaron Orfeo y los otros aedos anteriores a Troya. Ya en tiempos de la famosa guerra, que seguimos aún sin poder datar con precisión, el ingenioso Palamedes añadió a las letras de entonces 4 más: cita, zita, fi, ji. Algunos dicen que fue él y no Lino quien, representando con dibujos distintos los sonidos que se escuchan juntos en cada sílaba que sale de la boca, dio la forma que conocemos hoy a las anteriores 16 letras, que llamaban pelasgas, cadmeas y fenicias. Añaden además que con su invento, Palamedes quiso combatir el olvido y hacer que los saberes pudieran viajar. Y afirman que las obras que escribió con sus letras fueron destruidas por envidia por los descendientes de Agamenón. Qué pena que no se salvaran. Y qué pena, para saber del alfabeto, que la envidia del tiempo y del azar no dejara llegar hasta nosotros ni una sola de las 3 tragedias que a Palamedes dedicaron Esquilo, Sófocles y Eurípides. En los siglos posteriores a Troya, el alfabeto siguió perfeccionándose. Dicen que el oráculo de Delfos añadió los caracteres stigma, copa y sampí, que Simónides, el sabio de la isla de Quea, aportó las letras ita, xi, psi, omega, y que el propio Pitágoras cuidó de la belleza de todas, acercando su línea a la geometría y modulando sus contornos, sus rectas y sus ángulos. Así pues, aunque todos los griegos compartían entonces un único alfabeto, cada ciudad-estado conservó sus pequeñas variantes, hasta que con el tiempo el prestigio de Atenas hizo prevalecer, como ya sabes, la conocida como alfabeto euclidio. Y con esto, Silvano, habríamos pasado a limpio, cosa siempre importante, lo que los fragmentos antiguos que han llegado a nosotros permiten colegir acerca de la historia que los griegos contaban de su propio alfabeto. Pese a lo fragmentario de nuestra información, no hay otro pueblo que haya dejado tantas referencias sobre el origen y la conformación de su escritura. A partir de aquí vienen las teorías modernas, empezando por aquella, la más tradicional, que, como te decía, afirma todavía que los griegos no escribieron sus obras hasta que en época de Homero, más o menos, aprendieron de los mercaderes fenicios semitas una escritura consonántica a la que acertaron a añadir las vocales y algunas consonantes más. Esa teoría, curiosamente, parte también de la lectura de un pasaje de Heródoto, pero de una lectura, en mi opinión, poco atenta con el propio pasaje, con otros testimonios del mismo historiador, e inexplicablemente desdeñosa con todos los demás testimonios antiguos sobre la escritura que con tanto respeto hemos recopilado esta mañana. El controvertido pasaje de Heródoto, que he preferido copiarte textualmente en griego, dice así: «Ide finikesouti, isin cadmo apicomeni, ton isan iefirei, alatepolai kisan destaftin tinhorin, isigagon didascalía estusélinas, que di que grámata, uke onda prinelisi josemido kein, prota mentisi que apandes greon de finikes. Μετάδε χρονοπροβαίνοντος, άμα τη φωνή μετέβαλλον και των ρυθμών των γραμμάτων. Περιοίκιον δε σφαίας τα πολλά των χώρων, τούτων των χρόνων Ελλήνων Ίωνες, οι παραλάβοντες διδαχή παρά των φινίκων τα γράμματα, μεταρρυθμίσαν δε σφαίων ολίγα εχρέοντο, χρεόμενοι δε εφάτισαν, ώσπερ και το δίκαιον έφερε, εσαγαγόντων φινίκων εστιν Ελλάδα, finiquía que cliste». Poniendo toda la atención, podemos traducirlo de esta forma. Estos fenicios que vinieron con Cadmo, entre los que estaban los gefireos, enseñaron a los griegos muchas cosas al asentarse en esta región, entre ellas letras que, a mi parecer, no estaban antes entre los helenos. Al principio, eran las que usan todos los fenicios. Después, con el paso del tiempo, fueron introduciendo cambios en el sonido y en la forma. En aquel tiempo, pues,
la estirpe griega que vivía más próxima a ellos en la mayor parte de las zonas era la de los jonios, y fueron estos, pues, los que recibieron las letras aprendidas de los fenicios, y modificando algunas las utilizaron. Y al hacer uso de ellas, decidieron, como era de justicia, por haberlas introducido en Grecia los fenicios, llamarlas fenicias. Este es el pasaje que, traducido a menudo con menor rigor, encontrarás citado en multitud de libros, siempre con intención de respaldar con una fuente antigua la teoría de que el alfabeto griego es un derivado de la escritura semítica septentrional, configurado en torno al siglo IX a.C. y utilizado por los aedos no antes del siglo VIII. A decir verdad, Heródoto no muestra en ningún momento de su extensa obra intención de informar de manera exhaustiva acerca del origen de la escritura. Este socorrido pasaje, en realidad, no es más que una pequeña digresión traída a colación hablando de los gefireos, la estirpe a la que pertenecían los célebres tiranicidas Harmodio y Aristogitón. Y está claro que esos admirados héroes griegos, que por defender la democracia fueron los primeros mortales honrados con estatuas en el Ágora de Atenas, no provenían de ninguna estirpe semita que se hubiera instalado en Beocia pocas generaciones atrás, en el supuesto siglo IX, sino, como afirma el propio Heródoto, de los fenicios llegados con Cadmo mucho antes de la guerra de Troya. Y si te fijas bien, Heródoto no dice que trajeran la escritura ni el alfabeto, como suelen decir algunos traductores modernos, sino tan solo algunas letras, grámata, que, a su parecer, o semidokein, no estaban antes entre los griegos, aunque el historiador advierte no estar seguro de ello, y que los jonios adoptaron y llamaron fenicias. Pocas líneas más adelante, Heródoto nos dice, como ya te he contado, que en el santuario tebano de Apolo Ismenio vio con sus propios ojos letras cadmeas del tiempo del rey Layo, muy parecidas todas a las jonias. Algunos autores modernos, en el intento de acomodar los testimonios del historiador griego a la teoría que estamos comentando, han llegado a afirmar que las letras cadmeas que Heródoto vio con sus propios ojos debían de ser falsificaciones de los sacerdotes en el siglo VII. Por fortuna, contamos todavía con otros muchos testimonios antiguos sobre la escritura, algunos de los cuales, como este de Diodoro Sículo, afirman con rotundidad que, en respuesta a los que dicen que los inventores de las letras son los sirios, de los cuales las habrían aprendido los fenicios, que se las transmitieron a los griegos, se trata en realidad de aquellos que con Cadmo llegaron navegando hasta Europa, razón por la que los griegos llaman a las letras fenicias. A esto decimos, pues, que los fenicios no fueron los primeros que inventaron las letras, sino que simplemente modificaron sus formas, y que a esos nuevos tipos, por ser los más utilizados por todos, se les dio el nombre de letras fenicias. Y junto a esto, otros testimonios sistemáticamente ignorados, como los de Josefo o Apión, dicen abiertamente cosas tan opuestas a esta teoría del origen semítico del alfabeto, como que todos admiten que los fenicios utilizaron las letras de los griegos a resultas de su trato con ellos, o que los hebreos se apropiaron de las letras griegas. Pero ¿quiénes eran en realidad aquellos fenicios del tiempo de Cadmo? Me parece, Silvano, que después de todo lo que te he contado acerca de la diáspora de los pelasgos, está más que claro que para los antiguos griegos, aquellos fenicios que viajaron con Cadmo eran los pelasgos asentados desde tiempos remotos en la región de Levante, llamada Fenicia en honor de Fénix. Desde luego, no eran, como suponen los defensores de la famosa teoría, el pueblo semita, nómada y pastor que en el segundo milenio fue asentándose poco a poco en esas tierras costeras y aprendiendo del pueblo marino que las habitaba el oficio de la navegación y del comercio, con el que más tarde habría de ganarse un lugar en la historia. Pese a que algunos lo niegan, Fénix y Fenicia son palabras netamente griegas, de la misma familia de otras que, como ellas, aludían también al rojo de la sangre, al tinte de ese tono, al crimen, a la viña de hojas sanguinas, a la anémona, a la palmera, a la constelación de la Osa Menor,
al ave que renace de sus cenizas. Las tablillas micénicas atestiguan la forma ponique, y existieron en el espacio griego montes, ríos, lagos, islas y ciudades con nombres derivados de esa misma raíz. Fenicia era, pues, la tierra así llamada por Fénix, y aquellos fenicios del tiempo de Cadmo eran, como te digo, los antiguos pelasgos de Levante, a los que los hebreos, cuando se asentaron con Abraham en sus tierras, llamaron Pelestim, es decir, filisteos. Por cierto, me parece interesante que conozcas lo que cuenta la Biblia sobre esto. En el Génesis puede leerse que Yahvé le promete a Abraham una tierra para él y su pueblo en heredad perpetua. Y es así, obedeciendo a la palabra de Yahvé y en busca de esa tierra prometida, como el patriarca de los hebreos llegó con los suyos a Canaán, que desde muy antiguo era la tierra de los filisteos. Había en la región 5 prósperas ciudades, la Pentápolis que componían Ascalón, Asdod, Gaza, Gat y Ecrón, y un monarca reinaba sobre cada una de ellas. Así pues, para poder permanecer como extranjero en la tierra de los filisteos, Abraham tuvo que realizar un juramento ante el rey Abimelec. Después, en agradecimiento a Yahvé, plantó junto a un pozo un árbol votivo, y allí, en un valle llamado Gerar, el patriarca Abraham estableció su casa y vivió con salud y con paz hasta la edad de 175 años en la tierra de los Pelestim, que a la vuelta de los siglos sería llamada Palestina. En términos de tiempo, se supone que Abraham se instaló con los suyos en Canaán a principios del siglo XVIII a.C. Y digo se supone porque, no seamos injustos, Abraham es un personaje tan histórico o tan mítico como Fénix, Cadmo, Minos o Agamenón, aunque de estos últimos la arqueología ha encontrado más huella. Durante los siglos que vinieron después, los hebreos continuaron viviendo como pueblo pastor y campesino junto a los filisteos, un pueblo más desarrollado que ellos, con ciudades y barcos, manufacturas y comercio exterior, infantería y carros de guerra, y una arraigada tradición metalúrgica, primero en el oro y el bronce, y más tarde en el hierro. Aún en el siglo XI, en tiempos de Saúl, todo Israel tenía que descender a los filisteos si quería afilar una reja de arado, una azuela, un hacha o un rejón. En ese mismo tiempo, el de la historia de David y Goliat, comenzamos a tener noticias de las batallas del pueblo de Israel contra los filisteos por hacerse con el poder político en sus tierras. Algo más tarde, en el siglo X, Salomón consiguió vencerlos, y es de creer que entonces diera comienzo el declive de los filisteos como pueblo autónomo y que se acelerara su asimilación definitiva a los semitas. O por decirlo de otra forma, en los siglos que precedieron y siguieron al paso entre el segundo y el primer milenio, fue obrándose un proceso por el que el pueblo pelasgo llamado fenicio, del que los filisteos eran parte, acabó convertido en un pueblo semita que con el mismo nombre irrumpió con sus naves en la historia y comenzó a fundar colonias en el Mediterráneo. Para los hebreos, los filisteos provenían de la estirpe de Cam, uno de los hijos de Noé, por lo que no pertenecían al linaje semita de Sem, amado por Yahvé, sino al camita y cananita, tenido por maldito y por establecido en estas tierras levantinas contra lo dispuesto por el propio Noé. A los filisteos los llamaban también Caftorim, Caslujim y Pathrusim, pues tenían conciencia de que tiempo atrás habían venido de la isla de Creta, que llamaban Caftor, del oriente de Libia, que llamaban Casluj, y de la zona de Tebas de Egipto, que llamaban Pathros. ¿No te recuerda todo esto a la historia de Agénor, el padre de Cadmo, de Europa y de Fénix? La mayoría de los libros siguen diciendo que el origen de los filisteos y de los fenicios es todavía incierto, pero la ciencia, día a día, va aportando pacientemente pruebas que contribuyen a dar crédito a lo que los antiguos griegos ya tenían por cierto. Las excavaciones realizadas en la zona de la Pentápolis de los filisteos revelan que hubo en ella un cultivo intensivo del olivo y una avanzada industria del aceite.
De su suelo han salido a la luz lagares de vino y pesos de telar como los de la Grecia micénica. También huesos de viandas trinchadas que demuestran que se servía cerdo en los banquetes. En Ecrón apareció un hogar redondo en medio de una sala, pavimentado con guijarros de playa como el de los palacios griegos. En Ascalón, más de 100 tumbas ovaladas y unas cuantas de cámara, todas con restos de difuntos que fueron enterrados de forma individual junto a su delicado ajuar, con joyas y perfumes, con cerámica y bronce, a la manera del Egeo. El ADN de sus restos revela que llegaron de fuera, que eran gentes del espacio griego, afines en sus genes a las de otras costas del Mediterráneo, como las de Cerdeña o las de la lejana Iberia. Y la cerámica filistea, que en sus formas y su decoración parece una versión local de la micénica, ha salvado unas letras en rojo, en ese rojo sangre, enormemente próximas a la escritura de Chipre y de Creta. ¿Sabes, Silvano? Después de más de un siglo de vueltas y más vueltas, tratando de determinar de manera científica el misterioso origen de los fenicios y los filisteos, resulta sorprendente volvernos a topar con las claras palabras con las que Yahvé, por boca del profeta Zacarías, prometió a los hebreos su anhelado triunfo sobre los filisteos. Levantaré tus hijos, Sión, contra los hijos de los griegos. Los hijos de los griegos. Así pues, es en este contexto que he estado describiéndote hasta ahora, en esta prolongada convivencia entre pueblos semitas y pueblos descendientes de los viejos pelasgos, donde tienen su marco todas las teorías que buscan el origen del alfabeto griego en alguna variante de la escritura utilizada en la preciada tierra de Canaán. Como te he anticipado hace un rato, lo que suele decirse es que a finales de esa supuesta edad oscura en la que nace Homero, los griegos crearon su alfabeto partiendo de las letras que los mercaderes fenicios semitas utilizaban entonces para escribir su lengua. En concreto, tomando con cierta variación los signos que mejor se avenían a las consonantes de la lengua griega, añadiendo otros nuevos para las consonantes que no tenían en común y adaptando algunos más para poder representar las vocales. Pero no olvidemos, Silvano, que esto, que se repite desde hace casi un siglo como si fuera un hecho histórico, es en realidad solo una teoría, a la que, como ya te he contado y aún he de contarte, tenemos cada vez más cosas que objetar. Para que puedas hacerte una idea más clara de esta cuestión, empezaré por decirte que lo que hoy llamamos escritura fenicia es exactamente un sistema de caracteres consonánticos que a mediados del siglo XVIII un erudito francés llamado Barthélemy consiguió compilar y pronunciar de forma tentativa basándose en algunas monedas helenísticas de Sidón y de Tiro, en ciertas inscripciones de Chipre y de Malta y en la similitud de sus signos con la escritura hebrea. Nuestro conocimiento de esa escritura desaparecida se ha visto desde entonces ampliado por un pequeño repertorio de inscripciones más, todas posteriores al siglo X a.C. y con muchas variantes formales, que han permitido a los investigadores fijar el inventario de las letras fenicias bajo una forma conjetural. Estos caracteres que acabo de escribirte reciben convencionalmente, por analogía con el alfabeto griego, el nombre de alfabeto fenicio, o más correctamente, el de alifato o abiyat fenicio, pues no se trata en puridad de un alfabeto fonético completo, sino de un sistema de 22 signos consonánticos. Por desgracia, ignoramos el nombre que tuvieron un día esas letras, pues hoy las conocemos por el de sus correlatos hebreos, y tampoco sabemos si tenían un orden o no, pues el que tienen hoy es el que los traductores de la Biblia de los 70 le dieron a las letras hebreas tomándolo del griego. En cuanto a su origen, los primeros que investigaron sobre ellas en época moderna pensaron que habría que buscarlo en la escritura jeroglífica de los egipcios o en la cuneiforme de los acadios, pero ninguno de esos parentescos pudo ser probado de forma concluyente. Más tarde, se propuso que tal vez esas letras fueran obra de un único inventor, de un fenicio anónimo que, atribuyendo a algunos jeroglíficos egipcios un valor fonético, creara súbitamente un primer sistema de escritura consonántica.
pero la evidencia arqueológica contradijo también esa hipótesis. No obstante, pese a haberse descartado la escritura egipcia como antecesora única, seguirás viendo tablas evolutivas que presentan las letras fenicias dispuestas en columna junto a los jeroglíficos egipcios como si fueran hijas directas de ellos. Siguiendo con la duda del origen, a principios del siglo XX, William Flinders Petrie, un muchacho de mente prodigiosa al que la arqueología moderna debe buena parte de sus fundamentos, descubrió en la región del Sinaí una escritura desconocida hasta el momento. 40 inscripciones hechas en unas minas de turquesa próximas a las ruinas del templo de Sarabit el-Hadim, con unos caracteres pictográficos que fechó en los principios del segundo milenio antes de Cristo y que denominó escritura paleosinaítica. Poco después, dos prestigiosos egiptólogos, Gagdiné y Seth, formularon la hipótesis de que aquellos pictogramas sinaítas, de los que se encontraron muestras más tardías también en Canaán, eran el origen verdadero y único de la llamada escritura fenicia. Y en pocas palabras, Silvano, esta es la tesis que ha prevalecido hasta hoy. En torno al siglo XIII a.C., unos pictogramas levantinos del segundo milenio comienzan a portarse como letras con valor consonante y generan así, poco a poco, el famoso alifato fenicio, del que más tarde nacerán el alifato hebreo, el arameo e indiscutiblemente el alfabeto griego. La teoría de que el alfabeto griego procede de las letras fenicias del siglo IX a.C. ya debería estar completamente superada. No solo es que abunden los testimonios literarios y arqueológicos que la contradicen, no solo es que resulte inverosímil la existencia de Homero y de toda la épica anterior sin el soporte firme de una escritura con suficiente arraigo y tradición. No solo es que resulte paradójico que una cultura tan sumamente literaria como la griega deba precisamente su escritura a un pueblo que apenas ha dejado inscripciones o meros testimonios de sí mismo. No solo es todo esto. Lo cierto es que además, curiosamente, la escritura utilizada en Canaán y la escritura griega se parecen menos en época del esplendor fenicio y más, bastante más, a medida que nos remontamos en el tiempo. Quienes han investigado con paciencia las inscripciones cananeas de diferentes épocas han observado algo muy significativo, que la escritura griega no se parece tanto a la que utilizaban los fenicios cuando se hicieron fuertes en la mar a partir del siglo IX, como a las primeras letras surgidas de los viejos pictogramas de Canaán y el Sinaí entre los siglos XII y XI. Por ponerte algunos ejemplos, las palabras escritas con aquellas letras, llamémoslas ya protocananeas, estaban separadas por trazos o por puntos verticales, del mismo modo que se hacía en la escritura griega. Asimismo, las letras griegas alfa, beta, delta, epsilon, zeta, lambda, ni, pi, copa, rho y sigma están mucho más próximas a esos primeros caracteres protocananeos que a las letras halladas en las posteriores inscripciones fenicias. La ómicron doria, con su pupila fija, se asemeja a la forma primitiva del ayin y al antiquísimo pictograma que representa el ojo. La mi de 5 trazos que ha aparecido en Milos, en Creta y en Eubea remite por su parte al pictograma del agua. Todas las formas de la yod encontradas en inscripciones fenicias son menos antiguas que la forma atestiguada en Creta. Y por último, la letra utilizada como ita y la xi como épsilon también casan mejor con la escritura cananea antigua que con la fenicia de los tiempos más próximos a Homero. Para ser exactos, los fenicios de la época de Homero utilizaban ya una letra cursiva, menos parecida a la griega y escrita siempre de derecha a izquierda. Así pues, si de verdad alguna forma de escritura de Levante inspiró en los griegos la disposición de las letras en ambos sentidos o siguiendo el curso del arado, tendría que haber sido una anterior al siglo XI. Y con la misma lógica, para hallar un modo de escribir semítico que dispusiera los caracteres en columna, como hacían a veces los griegos,
tendríamos que remontarnos varios siglos más. Y así, remontándonos hacia el pasado en busca de una mayor afinidad con las figuras y los modos de la escritura alfabética griega, llegaríamos al tiempo de los pictogramas protocananeos, que por lo que la ciencia ha llegado a saber, no nacieron de una única semilla, sino que se gestaron poco a poco en las costas de este mar, en múltiple contacto con la escritura jeroglífica de los egipcios y la de los cretenses, con la escritura de biblos, con la cuneiforme, con la chiprominoica y la chipriota, y con las dos lineales de los minoicos y micénicos. Te sorprenderá saber, Silvano, que todas las escrituras del Egeo contenían ya un buen número de caracteres muy parecidos a los del alfabeto, sobre todo si para comparar tenemos en cuenta las variantes de letras de las distintas polis griegas y de otros alfabetos derivados, como el lidio, el licio, el frigio, el cario, el copto, el etrusco y el latino. Así, por ejemplo, en la escritura lineal A encontramos los siguientes caracteres. En la lineal B aparecen estos. En la chiprominoica, estos otros. Y en el silabario chipriota, todos estos más. Por no tratar de dibujarte ahora los múltiples antecedentes de todos esos signos alfabéticos que podemos hallar entre los viejos jeroglíficos de Creta. Y por si todo esto fuera poco, hace apenas unos meses salió a la luz en Siria lo que parece ser la escritura alfabética o protoalfabética más antigua hallada hasta el presente. Una docena de caracteres grabados sobre arcilla roja hace unos 4.300 años, que coinciden con los de la escritura lineal A y dos de ellos con la escritura jeroglífica cretense. Además, varios de esos remotos caracteres se asemejan bastante a algunas de las letras del alfabeto griego. Parece claro, pues, que las letras griegas no nacieron de un día para otro como complemento a un alifato. Y es ahora, llegados a este punto, cuando tenemos que preguntarnos seriamente en qué sentido corrió la epiroí, la influencia, la corriente que fluye sobre alguien o algo. ¿Corrió de Canaán al Egeo o del Egeo a Canaán? Durante mucho tiempo se ha dado por hecho que la corriente que trajo las letras a Grecia y al espacio europeo fluía, como fluyen los ríos, de la tierra a la mar, es decir, de tierras de Levante hacia el Mediterráneo. Pero hoy ya hay muchas evidencias en contra, y salvo para quienes siguen repitiendo lo mismo, está bastante claro que la vieja corriente que arrastraba los símbolos que acabarían inspirando los distintos sistemas de escritura fonética viajó por mar infatigablemente hasta muchas y lejanas orillas. Hay que decir que Evans, cuando excavaba en Gnosos hace ya más de un siglo, tuvo la intuición y la audacia de afirmar sin ambajes que la escritura de Creta es la madre de la escritura fenicia, y que de los cretenses la tomaron los filisteos y de los filisteos los fenicios. De manera implícita, también había dicho lo mismo el poeta Dosiades, ya te lo he comentado, y no es que hoy en día pueda afirmarse con rotundidad que las cosas fueran exactamente así, pero el tiempo y sus sorpresas, ha hecho que ahora volvamos a tomar en consideración las palabras del antiguo poeta de Rodas y la osada teoría del arqueólogo inglés. Para que me comprendas, voy a contarte un sorprendente experimento realizado hace apenas 5 años. Como poner en relación de parentesco los caracteres de escrituras distintas ha sido siempre una labor resbaladiza, sujeta al condicionamiento de los testimonios disponibles y con mucha frecuencia al influjo de nuestra propia subjetividad, un investigador llamado Peter Revets, doctor en filosofía y profesor de ciencias computacionales en Nebraska, decidió prescindir de todo condicionamiento histórico y toda subjetividad humana y crear un modelo informático que, aplicando tan solo reglas de la biología y la genética, pudiera aventurar un árbol genealógico objetivo entre distintas escrituras antiguas. Con la ayuda, pues, de sofisticados algoritmos,
Revetz fue trasladando los rasgos pictóricos de los caracteres de varias escrituras a un lenguaje afín al código del ADN. Luego, el modelo informático compuso fríamente el árbol genealógico. Y en otoño de 2015, el investigador fue a presentar sus conclusiones a la isla de Creta. ¿Por qué a la isla de Creta? Porque los algoritmos bioinformáticos de su modelo determinaron que la escritura jeroglífica cretense, la lineal A, la B, el silabario chipriota, el alfabeto griego, el alifato fenicio, el árabe meridional del Yemen, la antigua escritura húngara y la escritura tifinag bereber eran parte de un árbol milenario que hincaba sus raíces en la tierra de Creta. Para ser más concretos, el experimento indica que una primera rama principal, escindida del tronco ya en suelo cretense, habría dado origen a la escritura jeroglífica y a las lineales A y B. Una rama de este, extendida hacia África, habría generado la escritura tifinag, y otra rama, tendida hacia Anatolia, se habría dividido en dos, dando origen al norte a la antigua escritura de los húngaros y al oriente al silabario chipriota y muy probablemente a la antigua escritura de 30 caracteres de Ugarit, la Evagoritis de los tiempos minoicos y micénicos. Junto a esto, una segunda rama principal pasaría de Creta a Canaán y Fenicia, donde habría ayudado a conformar los pictogramas de la escritura protocananea y donde es posible que regresara a Grecia en época temprana, bajo la forma ya de letras fenicias o cadmeas. Fíjate bien, no dice el autor del estudio que la escritura cretense fuera la única madre de la escritura protocananea. Dice que ayudó a conformarla, porque hoy sabemos bien, como ya te he contado, que los primeros alifatos nacieron en tierras donde durante el segundo milenio antes de Cristo se recibía la influencia de la escritura egipcia, de la cuneiforme y de todas las escrituras del Egeo que habían llegado a esas costas por mar. Y es más, por mar hubieron de llegar también, mucho antes, los jeroglíficos cretenses a Sumeria, pues te sorprendería comprobar la enorme semejanza que existe entre los ideogramas que en Creta utilizaban para representar el día, el agua, el pez, el buey, el pozo o la cebada, y los correspondientes que usaban los sumerios. Todos ellos, como ves, menos naturalistas que los cretenses, más estilizados, lo que lleva a pensar que sean derivados de aquellos. Al fin y al cabo, la relación de los sumerios con la cultura del Egeo se ha observado en topónimos, en mitos, en cultos, en palabras, pero esa es otra historia que nos apartaría ahora de la del alfabeto. Concluyendo, hoy sabemos que el alfabeto griego, ese primer sistema de escritura que consiguió representar la voz de manera completa e inequívoca por medio de los signos, no solo no proviene del alifato fenicio del siglo IX, sino que presenta semejanzas razonables con la vieja escritura protocananea en la mitad aproximada de sus caracteres, y que además esos mismos caracteres y el resto de las letras del alfabeto griego y de sus derivados tienen correlatos más que razonables en todos los sistemas de escritura del Egeo. Y más aún, como voy a mostrarte, tienen antecesores incluso en inscripciones de tiempos muy lejanos, aparecidas todas en el espacio griego y en las tierras y mares por donde se movieron los pelasgos. Quiere esto decir, fíjate bien, Silvano, que muy probablemente todos los sistemas de escritura de los que hemos hablado hasta ahora están relacionados en el fondo con un remoto y aún poco conocido inventario de signos que, por lo que parece, empezó a dispersarse por el Egeo, la península de Lemo, Creta, Chipre, Anatolia, Levante, Egipto y Mesopotamia hace ya 8 milenios. Como comprenderás, lo que acabo de afirmar es muy desconcertante y sin duda ajeno a la ortodoxia. Por eso es necesario que sepas que si ahora te digo esto, no es sólo por las concomitancias de alfabetos y alifatos con la antigua escritura del Egeo, sino también por lo que poco a poco nos cuentan en voz baja
un montón de pequeños testigos que inopinadamente han ido despertando de su sueño de siglos y milenios debajo de la tierra. Ya en época de Evans, el arqueólogo suizo Édouard Naville se topó en Egipto con algo que sigue siendo aún un enigma. Excavando en el palacio del faraón Ramsés III, Naville y su colega Griffith observaron que ciertas placas de cerámica cocida de la decoración de aquellos muros del siglo XII a.C. estaban marcadas por detrás con unas inesperadas letras griegas: alfa, Gi, lambda, iota, epsilon, mi, taf, omicron, sigma. Unas letras que, para mayor asombro, no se parecían a las arcaicas, sino más bien a las de la época de los Ptolomeos. En principio, contemplaron la hipótesis de que esos adornos de cerámica pudieran ser una restauración de tiempos del Egipto helenístico, pero un grupo de expertos demostró años después que las piezas son originales y datan de la época en que vivió Ramsés III. ¿Qué hacen, pues, unas letras del alfabeto griego sobre cerámica de hace 3200 años? Afortunadamente, el caso del Palacio de Ramsés no es un caso único. Hace poco más de 20 años, Adamandio Samson, uno de los arqueólogos más activos y menos convencionales de Grecia, encontró aquí al lado, en Milos, un ajuar funerario de más de 30 vasos cerámicos, cada uno de ellos con un inesperado carácter grabado en su base. Se trataba de cerámica protocicládica de hace 4500 años, por lo que, por prudencia científica, Samson denominó a esos caracteres marcas de ceramista, si bien no dudó en reconocer con asombro su enorme parecido con el alfabeto griego, pues varios de ellos eran claramente las letras epsilon, zeta, kappa, mi, ni, gi, omicron, pi, y otros se asemejaban a estadios anteriores de la escritura. Por si fuera poco, sus colaboradores hallaron después letras como esas en la misma zona de Ribari, y otras han aparecido también en Filacopí y Naxos. Y vamos más atrás. Cerca de tu querida Alónisos, en el islote desierto de Yura, el mismo Samson, que ha encontrado vestigios que testimonian la cultura marina del Egeo desde hace 11.000 años, ha sacado a la luz un fragmento cerámico de hace casi 7.000, donde se leen claramente, grabados en el barro antes de su cocción, los caracteres alfa, ypsilon, delta. Y esta vez no parecen marcas de ceramista hechas aisladamente en la base de una vasija, sino letras dispuestas en hilera, formando realmente una palabra. Con la debida cautela, Samson, Renfrew y otros investigadores de prestigio comienzan a pensar que esas inesperadas letras griegas guardan estrecha relación con otros símbolos que en los últimos tiempos se han ido descubriendo con asombro en el espacio del Egeo y la península de Lemo. ¿Qué símbolos son esos?, te preguntarás. Pues unos símbolos lineales hallados en objetos de hace 7 milenios que, pese a su enorme antigüedad, presentan una afinidad enigmática con la escritura de tiempos posteriores. Samson ha hallado algunos de ellos trazados sobre barro y piedra en un yacimiento de la isla de Míkonos. A orillas del lago de Castoria, Yorgos Hurmusiadis encontró una treintena de caracteres más, semejantes a letras que giran como en las inscripciones antiguas, grabadas sobre un trozo de madera que el carbono 14 fechó en el 5260 a.C. Y en la región rumana de Tartaria, grabados sobre 3 tablillas de barro, aparecieron otros similares, que Renfrew ha puesto en relación con los de Castoria y con la llamada escritura del Danubio o de la vieja Europa. De esta última, Silvano, quisiera hablarte brevemente ahora, pues dije que iba a hacerlo cuando te conté que hace unos 8500 años los pobladores del Egeo y del Lemo habían remontado con sus embarcaciones las corrientes del Laxio y del Danubio y sembrado en el corazón de los Balcanes el germen de culturas neolíticas que estamos descubriendo todavía y que, por ignorar su verdadero nombre, llamamos con topónimos modernos como Caranovo,
Starcevo y Vinča. Vinča es un pequeño pueblo muy cerca de Belgrado, a orillas del Danubio, donde a principios del siglo pasado el arqueólogo serbio Miloše Vasić descubrió uno de los mayores yacimientos neolíticos de Europa. Aparte de una peculiar cerámica acanalada y de abundantes figuras de barro con rostros afilados, salió a la luz allí algo realmente inesperado: cientos de caracteres pictográficos trazados hace más de 7000 años. Poco antes de ese increíble hallazgo realizado en Vinča, se habían descubierto ya en la región de Transilvania algunos caracteres semejantes, y en las últimas décadas han ido apareciendo más y más por toda la península del Emo. Si te detienes a observar con minuciosidad esa escritura, hallarás trazos limpios y precisos, segmentos verticales dispuestos como estacas, aspas sencillas o de puntas quebradas, variaciones de triángulos, variaciones de cruces, la cruz gamada incluso, círculos vacíos o que rodean un motivo, rectángulos cruzados por varillas, rectas quebradas como dientes de sierra, espirales redondas o angulosas, raspas, espigas, peines. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? Que si te fijas bien, entre esos símbolos de hace 7 milenios, encontrarás decenas de caracteres idénticos a los de la escritura lineal de los tiempos minoicos y micénicos. Y aunque no te lo creas, podrás hallar también signos donde se reconocen casi todas las letras del alifato fenicio y las del alfabeto griego, incluso con variantes de la escritura licia, lidia, caria y etrusca. ¿Qué son, pues, todos esos dibujos anónimos que inesperadamente empiezan a aflorar de un remoto pasado? ¿Son realmente letras? Al principio, como era de esperar, costó aceptar que se tratara de escritura, y se les puso el nombre de protoescritura. Pero poco a poco, su estudio va probando que no son meros dibujos de cosas, sino signos que, combinados entre sí, fijan y transmiten una idea, símbolos recurrentes y consolidados, dispersos por un área muy amplia, con un significado compartido por una colectividad extensa, y lo que es más asombroso, si cabe, asociados al trato con los dioses y tal vez con los astros. Esto es lo que sugieren por el contexto ritual y funerario en que han aparecido. Y emociona pensar, Silvano, que la escritura haya nacido no como herramienta de registro y de cómputo, como hasta ahora se creía, sino como un intento de comprensión de lo celeste y de comunicación con lo divino. Y decimos nacer porque estos símbolos del Emo y del Egeo, que sin duda portaban un mensaje legible, son la escritura más antigua del mundo. Sí, 2 milenios más vieja que las primeras inscripciones sumerias y anterior en mucho más aún a la China. Desde que han aparecido estos signos y se ha podido constatar su enorme antigüedad, todo lo que se afirmaba sobre el origen de la escritura en Sumeria y Mesopotamia ha sido puesto en duda, Silvano. Y hoy ya hay muchos autores que sostienen sin ambages lo que hasta este momento no había llegado a escribirte de una manera explícita. Que la escritura salió de la península del Emo a través del Egeo, llevada en todas direcciones a bordo de las naves, y que estos caracteres de tiempos neolíticos que van apareciendo se encuentran en la base de la escritura jeroglífica cretense y sumeria, de la elamita, de la lineal A y B, de la chipro-minoica y la silábica chipriota, de los silabogramas luvios y de los jeroglíficos hititas, del alifato paleocananeo y el fenicio, y claro está, del propio alfabeto de los griegos, del que nace el latino, y estas letras con las que ahora te escribo. Hemos de concluir entonces que el descubrimiento progresivo de todos estos signos y de sus aparentes relaciones nos está revelando la existencia de un repertorio prehistórico de símbolos del que ha bebido toda la escritura de esta región del mundo,
Estamos ante la evidencia, pues, de que las letras, como figura al menos, han existido en este espacio desde las profundidades del Neolítico. ¿Queda corroborado así que convivieron con otros sistemas de escritura que hasta ahora teníamos por anteriores a ellas? ¿No prueba todo esto la existencia y la continuidad en esta zona de una arraigada civilización que ha cultivado siempre el deseo de fijar con símbolos visibles la corriente invisible del pensamiento y la palabra? ¿Quién dispersó esos símbolos por todas estas tierras y mares? ¿De dónde a dónde fueron? Queda claro, Silvano, que nos volvemos a topar con los pelasgos y que habrá que repensar con atención todo lo que sabemos de ellos. Quizás sea pronto, no lo niego, para consolidar y demostrar de forma irrefutable teorías nuevas sobre los orígenes de la escritura. Pero como ves, se ha hecho tarde, muy tarde, para seguir diciendo que los griegos fueron una cultura oral hasta que compusieron su alfabeto, inspirados por unos caracteres fenicios de los tiempos de Homero.